¿Alguna vez se han preguntado qué pasaría si intentáramos entender un país entero a través de las noticias de un solo día? Bueno, pues hoy vamos a hacer justo eso. Vamos a tomar el 16 de octubre como si fuera una radiografía, para ver de cerca los grandes debates y los retos que están moldeando al México de hoy. Esa es la gran pregunta que nos guía. A través de los titulares, de las historias de solo 24 horas, vamos a buscar esos patrones, esas tensiones y esas fuerzas que realmente mueven a la nación. A ver, vamos a meternos de lleno. Vamos a dividir nuestro análisis en 5 temas clave que saltaron a la vista ese día. Primero, el costo de gobernar, o sea, los nuevos impuestos. Luego, una reforma legal que puso a todos a discutir. La siempre complicada relación con Estados Unidos, la sombra del crimen organizado en la política, y cerramos con el drama humano tras un desastre natural. Y bueno, empecemos por donde más duele, el bolsillo. El 16 de octubre nos amanecimos con noticias de una serie de decisiones económicas que sí o sí van a impactar directamente a la gente y a las empresas del país. A ver, vean este número. Es realmente impactante. 109%. Este es el aumento que se propuso para los permisos de residencia temporal de extranjeros, o sea, más del doble. Este es quizá el ejemplo más claro y drástico de las nuevas medidas fiscales que se estaban discutiendo. Ahora, lo interesante aquí es ver qué tan amplios son estos aumentos. No es una sola cosa, estamos hablando desde la cultura, con entradas a museos que se duplican, hasta trámites que antes eran gratis, como el permiso para que un menor pueda viajar. Y claro, productos de todos los días. El gobierno dice que estas medidas no afectan a los más pobres, pero viendo esto, el impacto se siente por todos lados. Y por supuesto, la reacción política fue inmediata y muy dura. Esta frase del PRI creo que resume perfecto la crítica de la oposición. Lo que más les preocupa es una reforma que le da al gobierno el poder de bloquear los sellos digitales de una empresa, o sea, su capacidad para facturar y operar legalmente por un simple error. Por eso la llaman política terrorista fiscal, una acusación bastante fuerte. Y esta presión por recaudar más y tener más control fiscal nos lleva derechito a nuestro segundo tema. Pasamos del dinero a las leyes, con una reforma que le pega a una de las defensas más importantes que tienen los ciudadanos, la ley de amparo. Para ponerlo fácil, el amparo es esa herramienta legal que cualquiera puede usar para protegerse si una autoridad viola sus derechos. El problema, o bueno, parte de la controversia, fue cómo se aprobó todo. Se hizo por la vía rápida, en fast track, como le dicen. Se saltaron la discusión normal en comisiones del Senado, y pues para muchos esa prisa fue una primera señal de alarma. Aquí está el corazón del debate. La oposición lo ve así. El amparo es un freno al poder del Estado. Punto. Y argumentan que esta reforma, en lugar de proteger a las personas, lo que busca es proteger los proyectos del gobierno, debilitando ese contrapeso que es fundamental en cualquier democracia. Y bueno, los números no mienten. Aquí se ve clarísimo cómo está el poder en el Senado. A pesar de que toda la oposición, PRI, PAN y Movimiento Ciudadano votó en contra, la mayoría del partido en el poder y sus aliados fue más que suficiente para que pasara la reforma. Ok, ahora cambiamos de aires. Vámonos para el norte, porque ese 16 de octubre también nos dejó ver perfectamente las dos caras de la relación con Estados Unidos. Por un lado, mucho optimismo económico, y por el otro, tensiones políticas y migratorias que no dejan de crecer. De un lado de la moneda tenemos la versión oficial del gobierno. Marcelo Ebrard, el secretario de Economía, se paró en el Senado muy optimista, asegurando que el TEMEC, el tratado comercial que es vital para México, iba a sobrevivir sin importar las amenazas de Donald Trump. Pero de inmediato, ese optimismo se topa de frente con esto. Una declaración durísima de un congresista republicano, del mismo partido de Trump, lanzando una amenaza directa. Y esto nos muestra lo frágil que es la situación en realidad. Y la presión no es solo de palabra, ¿eh? Este número, $5,000, es la nueva multa que Estados Unidos piensa ponerle a la gente que cruce la frontera sin documentos. Estamos hablando de más de 92,000 pesos. Imagínense, una cantidad casi impagable para la mayoría de los migrantes. Entonces, para que quede claro, no fue un solo anuncio, fue todo un paquete de medidas. La multa, una nueva tarifa para un permiso humanitario y ojo con esto que es muy delicado, la revocación de visas a 50 políticos y funcionarios mexicanos. Es un mensaje de presión muy claro que llega desde varios frentes. Ahora, regresemos a México para tocar un tema que siempre está ahí, esa línea tan delgada y peligrosa donde se cruzan el crimen organizado y el poder político. La gran noticia de seguridad de ese día fue esta detención, la de Nazario Ramírez. Y no era cualquier persona, ¿eh?
Era uno de los líderes transportistas más importantes de la CTM en todo el país. Y las acusaciones son gravísimas. Se le señala de operar una red de extorsión y narco para uno de los cárteles más poderosos. Y aquí es donde la cosa se pone todavía más turbia. Este líder, ahora acusado de tener nexos con el narco, pues resulta que le encantaba presumir en sus redes sociales su cercanía con políticos de muy alto nivel, de varios partidos, incluyendo gobernadores. Esto nos deja ver lo vulnerables que pueden ser esas conexiones entre política y crimen. Y mientras pasaba eso, en otro estado saltaba otra controversia, la compra de 13 ranchos por parte del hermano del presidente. La defensa oficial, como vemos en esta frase del gobernador de Tabasco, fue decir que todo era un ataque de los conservadores y afirmar categóricamente que en su gobierno la corrupción ya se acabó. Y bueno, para terminar, nuestro último tema nos lleva al impacto más crudo en la vida de la gente. Ahí donde las políticas, los desastres y los reclamos chocan. Las terribles secuelas que dejaron las lluvias. La tragedia tiene un costo humano enorme, terrible. Esta gráfica nos muestra los fallecidos en los estados más afectados. Y detrás de cada uno de esos números hay una historia, una familia, una comunidad destrozada. Y en medio de la crisis, la respuesta política también causó polémica. Esta fue la respuesta del gobernador de Puebla cuando lo criticaron por entregar ayuda en bolsas con el color de su partido. Llamó a sus críticos trastornados con problemas de clorometría, una palabra que por cierto ni existe. Una forma de descalificar las acusaciones de que se estaba usando políticamente la tragedia. Y para que nos demos una idea de la magnitud de la devastación, solo miren este número. Más de 26,000 viviendas fueron registradas con daños en 5 estados. Esto nos habla de la tarea gigantesca de reconstrucción que viene por delante, y sobre todo del drama que están viviendo miles y miles de familias. Y así volvemos a la pregunta con la que empezamos. A ver, subida de impuestos, un debate sobre la justicia, la relación tensa con Estados Unidos, la sombra del narco en la política y la lucha por sobrevivir a un desastre. ¿Son solo noticias aisladas de un martes 16 de octubre? ¿O son las piezas que, si las juntamos, nos muestran el verdadero retrato del momento que está viviendo México? Quizás la respuesta está justamente en conectar todos estos puntos.